luego. Hasta luego. Bueno, y vamos a charlar ahora de un caso que ya que no sé por qué no tuvo tanta repercusión, o por lo menos toda la repercusión que debió haber tenido. Ayer los diarios españoles sí le prestaron bastante atención a la detención en España de una ex jueza argentina llamada Alejandra Velázquez. Es una ex jueza que estaba al frente del juzgado de familia número 1 de Pilar y es realmente increíble. Primero fue destituida, o sea, había sido destituida, pero a medida que continúa la investigación, era una mujer que, por ejemplo, salía a buscar mujeres embarazadas en barrios vulnerables o mandaba gente al juzgado y después hacía arreglos ilegales de adopción, pero no un caso aislado, sino como práctica frecuente. ¿Cómo se descubrió todo esto? Bueno, los denunciantes fueron del Colegio de Abogados de San Isidro. Guillermina Soria preside el Colegio de Abogados de San Isidro. ¿Qué tal, Guillermina? Buen día. Hola, buenos días, María, ¿cómo estás? Bien. A ver, es un caso muy escandaloso el de la jueza Velázquez, ex jueza. Sí, te cuento, te pongo un poquito, si querés, en contexto. Nosotros, por allá por el año 2016, empezamos a recibir por parte de los colegas que ejercían ante el Fuero de Familia en Pilar, denuncias que inicialmente tenían que ver con que la jueza no se encontraba nunca en el juzgado, con que faltaba mucho, con que había una cantidad de desarreglos en los expedientes que tenían que ver con demoras, y esto fue increyendo, y a medida que nosotros fuimos tomando contacto con los colegas que nos denunciaban estas situaciones, fuimos enterándonos cada vez de situaciones más irregulares, del tipo que firmaba despachos cuando se encontraba fuera del país, algunos empleados del juzgado que nos hacían saber que la jueza los obligaba a ponerle presente en las planillas de control de asistencia cuando ella no estaba, y esto implicaba que antedatara distintos despachos o sentencias, y eso fue increyendo, lo que nos generó a nosotros la obligación de denunciar esta situación ante la Corte. Cuando nosotros hicimos esa denuncia, luego vinieron una suerte de auditoría, y ahí cada vez empezaron a aparecer cosas más graves. Claro, mucho más grave porque, digamos, sí, Guillermina Soria nos está contando la historia de esta ex jueza que fue detenida y después primero destituida, pero uno se pregunta, porque digo, pasaba más de 200 días fuera del país, etcétera, y con todas estas irregularidades administrativas, pero lo que después ustedes probaron tiene que ver con robo de niños prácticamente, o compra-venta de niños. Por eso, luego lo que empezó a aparecer era una suerte de irregularidad en que la jueza cambiaba o alteraba los registros de adopciones. Entonces aparecía gente al principio de la fila en este régimen de adopción que no estaba o que era recién ingresante al sistema de adopción. Y con el paso del tiempo fuimos descubriendo cada vez una trama más intrincada que tenía que ver con que aparecieran familias de, por ejemplo, 2 hermanas patrocinadas por el mismo abogado que con escasos meses de diferencia recibían adopciones, algún caso de una suerte de adopción otorgada a un niño que aún por una niña que aún no había nacido, es decir, una adopción en la panza, la llamó la jueza, y cada vez más irregularidades. Cuando nosotros decidimos acusar primero denunciar y luego acusar a la jueza ante el jurado de enjuiciamiento para obtener la destitución de la jueza, en esa cantidad de audiencias que se desarrollaron ahí, también empezaron a aparecer las declaraciones de empleados del juzgado que ya hablaban de hechos de otra gravedad, y en esos casos surgieron las declaraciones de 2 asistentes sociales del equipo técnico del juzgado que habían sido citadas por la jueza un tiempo antes, casi cuando la jueza recién había asumido su cargo, y las había llamado a su despacho y les había propuesto esto que vos decías al comienzo, de salir a buscar por los barrios vulnerables panzas. Ahora, Guillermina, te hago una pregunta, porque la jueza ya fue destituida, se había escapado a Valencia, España, en España la encontraron, seguramente la van a mandar de vuelta para acá. ¿Cuántas adopciones recientes en la zona de Pilar quedarían bajo, yo no sé qué procedimiento hay, si se van a revisar, digamos, de cuántas adopciones estamos hablando? No, esto vos pensás que la destitución operó en el 2017, por
suerte ya hace un montón de años que esta jueza no está a cargo del juzgado. En su momento esas expedientes fueron todos analizados por la Corte y por los organismos de control jurisdiccional respecto de qué había sucedido, y en algunos casos se han anulado algunos de estos procesos. El tema, María, que acá hay que ser muy respetuoso y muy sensible, porque en algunos de estos casos son niños que han sido dados en adopción por sistemas irregulares, pero en otros casos no. Digamos, no todos los casos que se dieron en ese juzgado fueron irregulares. Los que fueron irregulares se denunciaron y son, entiendo, parte de lo que está analizando la justicia, porque vos entendés que luego de la destitución de Velázquez se certificó toda la prueba que se había dado en ese jury. No, claro, pero por ejemplo el caso de dos Claro, pero dos hermanas que adoptan prácticamente al mismo tiempo, con lo cual, digamos, daría la sensación de que había un arreglo con el juzgado. ¿Esa adopción se mantiene? Fue revisada, en su momento fue revisada. La verdad que los expedientes de familia no son públicos, digamos, no hemos nosotros, claro, porque tampoco es el rol que nos corresponde seguir adelante ese tema, pero sí todo esto se giró a la justicia ordinaria, que son los fiscales que han estado detrás de la investigación de todos estos temas, ¿no? Porque te imaginarás que a la jueza la detienen en España porque no la encuentran en su domicilio cuando la van a notificar de las imputaciones que tenía. Guillermina Soria, presidenta del Colegio de Abogados de San Isidro, que fue la entidad que denunció a la jueza ahora destituida Alejandra Velázquez, ayer detenida en España, en un caso escalofriante, francamente. Gracias, Guillermina. No, por favor. Hasta luego. Que estés muy bien. Adiós. 5 minutos para las 7 de la mañana y viene Urbana Play, temporada de nieve 2024. Viví el invierno como una experiencia única con la cobertura de nuestros enviados especiales a los centros de esquí más importantes de la Argentina. En Villa Langostura